¿Qué tal, amigos de Minuto 44, la verdadera cara del deporte? Qué gusto saludarles. Mire, pues recientemente con esa mala noticia nos encontramos en el sentido de que México pues se reprobó en lo que es la actividad física, lamentablemente. En muchos estados del país se habla que hay talento, que hay deportistas, sí. Eso es indiscutible y lo seguirá habiendo. El deporte a nivel internacional y nacional es cíclico. Vendrán. Hoy tenemos grandes figuras como hace mucho tiempo también las teníamos. Vamos a poner un ejemplo. Hoy en la palestra está Checo Pérez, está Canelo. Pero años atrás venía Lorena Ochoa. Y esto es de alguna manera una inercia, es cíclico el deporte. Las figuras seguirán saliendo con o sin el apoyo de las autoridades. En este sentido, bueno, cuando el atleta tiene el apoyo de la autoridad, se desarrolla con mayor facilidad y mayor rapidez. Cuando no, le cuesta mucho trabajo. Y es ahí el secreto o la circunstancia en que a veces tarda. Más claramente, los hermanos Rodríguez hace 50 años eran lo máximo en el mundo del automovilismo. Tuvieron que pasar 50 años para que Checo pudiera hacer lo que está haciendo hoy en día. ¿Hace cuánto tiempo no teníamos una figura jalisciense como lo es Canelo Álvarez? Aquí la pregunta es, ¿quién viene detrás? Hace 13 años Lorena Ochoa se retiró. ¿Y quién está sustituyendo de Jalisco a Lorena Ochoa? Esa es la clave. Y además, ¿qué tiene que ver esto con la actividad física? Pues la actividad física desde las primarias, los kinder, ahí es donde se va gestando precisamente el desarrollo de nuestros jóvenes, de nuestros niños en todo el país. Y aunque nos duela, políticas públicas deportivas encaminadas hacia esto, no las tenemos. Así se desgarren las camisas nuestras actuales autoridades. No hay ese tipo de políticas públicas. Hay políticas públicas deportivas de eventos, eventitos y eventotes donde hay que tomarnos la foto. Esto es lo triste y por eso también México, bueno, pues a fin de cuentas no se escapa. Queremos campeones, queremos ganarle a Estados Unidos, a Alemania. Pues hay que empezar a poner las bases desde la educación física. Sorpréndase, educación física en Jalisco es 1 hora a la semana. Sí, escuchó bien. 1 hora a la semana. Y así queremos tener ¿cuántos Canelos? ¿Cuántos Checos? Por el amor de Dios, no nos hagamos harakiri nosotros solos. Este es el tema que estaremos recordando porque ya lo hemos tocado en programas anteriores. Es un tema de fondo, de profundidad y de mucha seriedad si es que queremos seguir teniendo atletas destacados y que estemos compitiendo con las primeras potencias. Vamos a hacer una pausa y volvemos prácticamente de lleno a lo que será el tema. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Recientemente, tocando este tema de la actividad física, en donde México reprobó sobre una encuesta, un análisis que se hizo entre 60 países. México sacó 5 de calificación. Bueno, sobre este tema lo tocamos y lo hablamos recientemente con el investigador de Costa, precisamente investigador de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jacobo Gómez. Él nos da puntos importantes y sólidos para poder entender por qué se está reprobando, qué es lo que está fallando y, por supuesto, qué hay que hacer. Vamos a recordar lo que nos dijo precisamente Francisco Jacobo Gómez.
Hay un tema muy interesante, pero primero, bueno, se está preparando, se está cocinando lo que es un Congreso Internacional de Educación Física y Deporte de este año 2023. No es el primero, ya han hecho varios, ¿verdad, Francisco? Sí, esta será la cuarta edición de una actividad o un programa académico de estas características en Cucosta, en Puerto Vallarta. No quiero dejar de recordar que el Centro Universitario de la Costa es uno de los centros de la red universitaria y que desde el año 2013 ofrece la carrera en Cultura Física y Deportes. ¿Y cómo les ha ido aprovechando? Digo, ¿cómo los trata el alumnado? Está, bueno, porque aquí, digo, decíamos a Anthony, que es el director de aquí Cultura Física, hablaba y decía que es una de las 10 principales carreras de demanda en la universidad. Está cerca, creo, si no me equivoco, en este 2023. Ya no estamos en el top 10, pero estamos muy cerca. Y digo estamos porque yo soy egresado de la carrera de Cultura Física del CUCS y profesor desde el 2013 de la carrera de Cultura Física en Cucosta. Claro, ¿y allá cómo va la carrera en Vallarta? La carrera va bien, es una carrera acreditada a nivel nacional, tiene cerca de 300 estudiantes, ya cerca de 400 egresados, y yo pudiera asegurar de alguna manera que ha sido realmente un revulsivo y ha cambiado la cultura de la actividad física en Puerto Vallarta. Muy bien. Bueno, este congreso será 24 y 20, del 24 al 26 de abril allá en Puerto Vallarta. ¿Hacia quiénes va dirigido? Bien, Francisco. Es un congreso de alcance internacional, hay ponentes internacionales y hay también personas que vendrán a escuchar las diferentes disertaciones que ahí se presenten. Es un congreso que tiene su nicho en los estudiantes de carreras de cultura física, actividad física, educación física y afines, todas las denominaciones que hay en nuestro país y en otros países también. También el caso de egresados de estas instituciones, de docentes especializados en el área de la educación física sobre todo, que es el hito que se analizará en esta ocasión, y también por supuesto tomadores de decisiones, emprendedores y profesionales del área de las diversas áreas de inserción laboral de la cultura física. Claro, ¿en qué parte es Puerto Vallarta? ¿En qué instalaciones se estará impartiendo? ¿O será un centro o un hotel o no sé? No, será la sede del propio Centro Universitario de la Costa, que tenemos instalaciones muy suficientes, muy bonitas, muy adecuadas para el clima y las condiciones de Puerto Vallarta. Tenemos un auditorio de cerca de 600 personas, esperamos un congreso de alrededor de 500, entonces tenemos totalmente la capacidad de atender de muy buena manera y con una gran calidad y calidez a quienes nos acompañan a este congreso. Claro, de los ponentes de las conferencias magistrales, ¿a quién tenemos de principales atractivos que ustedes están invitando? Bien, usando este concepto de los conciertos, de los festivales, nuestros headliners son en principal o cabeza de serie, el doctor Domingo Blázquez Sánchez, quien es seguramente el máximo referente de la educación física a nivel internacional, a lo menos en habla hispana. Nos acompañará también el doctor Osvaldo Ceballos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que es un colaborador de este proyecto de educación física de calidad en México, un proyecto de la UNESCO. Estará también el doctor Lenin Barajas de la Universidad de Colima, que es el coordinador de la carrera de Educación Física y Deportes en el caso de ellos, y que también es una persona participante del sistema de educación pública en el caso de la educación básica, específicamente en el área de asesoría técnica, pedagógica, en el área de la educación física. También estará el doctor Carlos Chávez López, que es el responsable de educación física en el estado de Colima a nivel federal, pero específicamente para el estado de Colima. Y nos acompañará el doctor Martín González Villalobos, que seguramente es nuestro referente de la educación física en la Universidad de Guadalajara. Sí, porque él trae inclusive, si no me equivoco, es la educación física en la nueva escuela mexicana de los, bueno, pues creo que es un tema también muy interesante, ¿no? Y decíamos, ¿va a tener algún costo? ¿Está abierto a toda la ciudadanía? ¿Quiénes podrán participar?
porque una cosa es quiénes pueden, quiénes quieren y quiénes deben de participar en este congreso. Es una convocatoria abierta para toda la comunidad en general. Por supuesto que el público de mayor interés tendría que ser quienes se están formando para ingresar en el mundo laboral y específicamente en el mundo de la educación física. El proceso de generar este congreso en torno a la nueva escuela mexicana y la educación física en este nuevo proyecto, en torno al desarrollo de la Secretaría de Educación Pública, de esta reforma que se materializó el año pasado, que se está implementando y que verá sus frutos en los próximos años, pues toma relevancia en torno a las discusiones que hay a favor y en contra de estas modificaciones que se han ido planteando sobre el rol del profesorado en educación física, de la clase de educación física, de las carencias que platicábamos hace un momento en torno a la cobertura de educación física a nivel nacional, y no nomás de la cobertura, sino también el perfil de los profesores y profesoras que dan estas clases, y también, por supuesto, las características que tienen nuestros planteles de educación básica. Claro. Vamos a hacer una pausa y entraremos en materia porque hay mucho que desmenuzar en torno pues a este congreso, cuarto Congreso Internacional de Educación Física y Deportes 2023, que estará realizándose del 24 al 26 de abril allá en Puerto Vallarta. Mire, este congreso, hay que decirlo claramente, como nosotros decimos en nuestro eslogan, la verdadera cara del deporte, lleva ya promocionándolo, sin temor a equivocarme, más de mes y medio. Y ahora vemos que congresos, simposios, pláticas, en fin, la verdad es que eso. Y además tiene esa garantía, este Congreso Internacional, que es su cuarta edición, y usted ya escuchó a los ponentes que están. Pero sobre todo el tema educación física y deporte en este año 2023, donde en nuestro país, créame que no estamos nada bien. Vamos a la pausa y volvemos. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y nuestro invitado Francisco Gómez Chávez, doctor investigador allá en Cucosta. Antes de continuar, Francisco, sí te voy a invitar a que escuchemos una nota, porque me sorprendió muchísimo cuando la escuchamos. Nuestra compañera Isaura López Villalobos hace recientemente, cuando mucho, un 15, 20 días que tiene esta información que ella saca en el noticiero de Señal Deportiva. Y sí me impactó mucho porque nos llevamos la sorpresa, y espero que usted pues, no se vaya a sorprender también, pero México reprobó en educación física en un estudio a nivel internacional, y esto nos habla y nos pone a pensar y a analizar profundamente. Te invito, Francisco, a que juntos escuchemos esta noticia. Adelante, señor Edgar. México reprobado en la actividad física es una política pública de impacto, además de los perjuicios y limitaciones para la participación de las niñas y adolescentes en algún deporte. De acuerdo con los resultados de la boleta de calificaciones mexicanas sobre actividad física en niños, niñas y adolescentes 2022, muestra que el país obtuvo una calificación general de 5 al ser evaluado en al menos 7 indicadores. La profesora de la Universidad de Indiana, Bloomington, de Estados Unidos, Carla Galavisa Redondo, lo atribuyó a la falta de impacto en las políticas públicas en la materia. Pero encontramos que falta darle seguimiento a si se están implementando o no, cómo se están llevando a cabo esas políticas y qué impacto están teniendo, qué efecto están teniendo. No sabemos si están funcionando. Las políticas están ahí, pero no sabemos cómo están siendo implementadas y no sabemos qué impacto están teniendo. Galavisa Redondo dio a conocer los resultados mismos que son usados para evaluar a 60 países, entre estos actividad física, sedentarismo, participación en deporte, juego activo y transporte activo.
Lo más alarmante de este dato es que las niñas tienen niveles más bajos de actividad física que los niños de la misma edad. Los niños, el 18.1% acumula los niveles adecuados de actividad física. En las niñas solo es el 12.6%. Observamos la misma disparidad en el grupo de edad de 15 a 19 años. Los niños, aproximadamente 70% de ellos acumulan niveles adecuados de actividad física, mientras que solo el 51.2% de las niñas lo acumulan. Por su parte, el jefe del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano y Deporte del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, Juan Ricardo López y Taylor, señaló además la falta de recursos económicos para invertir en la actividad física y deportiva. Que sí es un país con una normatividad, con leyes que supera de mucho a muchísimos países, pero falta dinero para implementarlos, lo que acaba de decir la doctora Carla. Yo vería que el problema principal, es decir, por eso digo, a lo mejor me contradigo, más que andarle buscando ahorita más, porque ya existen esos programas, existen programas estatales, nacionales, de las escuelas privadas. Falta dinero, falta economía, pero la economía no es para jugar, es que no se ha podido asociar a las autoridades que esto tiene que ver con salud. En México, por cada 5 niños y adolescentes que realizan actividad física o algún deporte, al menos hay una niña y adolescente. Bueno, Isaura López Villalobos, agradecemos esta colaboración, esta participación, nuestra compañera, y la verdad es que sí sorprende y sí alarma el hecho de que estemos reprobados. Habrá quien me diga, Francisco, y los que me estén viendo, pero Sergio, una cosa es la activación física, otra cosa es la educación física, otra cosa es el deporte, deporte social, deporte universitario. Hay tanta diversidad. Pero lo que es claro es que México está reprobado y sean las categorías y son el semillero, llámale para deporte universitario, para deporte de alto rendimiento, para el deporte que quieras. Hacia allá van y bueno, a fin de cuentas, ¿qué opinión te merece este reporte? Bien, pues en el mes de enero fue la presentación de la Boleta Nacional de Actividad Física. Es una iniciativa que tiene, ya lo señalaban muy bien en la nota, la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y específicamente el Instituto de Ciencias Aplicadas al Deporte. Participa también el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social y algunas otras universidades locales. Y es un esfuerzo para integrar todas esas bases de datos y resultados de las investigaciones que hacen, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que tiene un módulo de actividad física, que hace el Instituto Nacional de Salud Pública, el módulo de práctica de actividades físico-deportivas, que hace el INEGI, MOPRADEF se llama por sus siglas, y también investigaciones propias de esta iniciativa, ¿no?, que engloban todas estas variables en torno a la actividad física cotidiana, al juego, al deporte estructurado, a la actividad física estructurada, al tiempo frente a las pantallas, incluso y algunos otros hábitos saludables como el descanso, ¿no?, el sueño. Yo creo que coincido mucho en lo que planteas, no solamente o pudiera haber discrepancias o distintas opiniones en torno a que una cosa es la actividad física, otra cosa es la educación física, otra cosa es el deporte y en todos sus niveles de práctica. Pero yo creo que pudiéramos caer en una afirmación que coincidirá en gran parte de las personas. Yo creo que en México estamos reprobados en todas y cada una de estas diversidades. Estamos reprobados en niveles de actividad física, estamos reprobados en la educación física, estamos reprobados en el deporte de rendimiento. Los resultados mexicanos son muy claros en los deportes o en las competencias internacionales, los resultados están ahí. Se puede hacer una medición en torno a la inversión que se hace, la inversión pública que se hace para la obtención de esos resultados y los resultados que llegamos a obtener, ¿no?, al nivel de participación de las delegaciones mexicanas en las distintas competiciones internacionales, al apoyo y al reflejo de ese recurso económico en torno al deporte social. Yo sí voy a discrepar un tanto en el planteamiento que hacía el doctor Juan López en torno a que hacen falta recursos.
Podemos decir que para el año 2023 la CONADE tiene aprobados más de 2.500 millones de pesos para su ejercicio fiscal 2023, que el CODE, incluidos unos 2 rubros que tienen de promoción de la educación física, tiene alrededor de 400 millones de pesos aprobados para este año 2023. Y que, por ejemplo, en Puerto Vallarta hemos visto un incremento en el presupuesto del COMUDE, del año 2022 al año 2023, que pasamos de 18 millones de pesos anuales a más de 30 para este 2023. O sea, dinero sí hay. Dinero sí hay, habría que ver cómo se ejerce el dinero, ¿no? Las políticas públicas que planteaban, una cosa es tener una idea o una ocurrencia, hablaban ustedes anteriormente de esa iniciativa del béisbol a nivel federal, que parece que no se materializó en mucho, con una gran inversión de dinero, una ocurrencia o una buena idea de una persona, pero que no se integró como una política pública, que no se integró al Plan Nacional de Desarrollo o al Plan Sectorial en materia de cultura física, que no se trabajó de manera cultural, porque el béisbol no es un deporte de convocatoria nacional, está muy bien ubicado en las distintas regiones del país, creo que queda bastante claro dónde se ubica, y habría que partir de esos elementos también culturales y sociales. Podríamos decir también que tenemos nuestro ejemplo en el estado de Jalisco. Tenemos el proyecto de la Copa Jalisco. No voy a decir que es muy buena, tiene implicaciones muy interesantes, pero tiene una inversión de cerca de 22 millones de pesos, ¿no? Claro. Si hay un equipo de fútbol por cada uno de los municipios, varonil y femenil, son 250 equipos. Así por 20 personas, son 5,000 personas beneficiadas de un proyecto de 20 millones de pesos. Es decir, la inversión es muy grande para un beneficio en torno a la activación de un número bajo de personas, si lo medimos en ese sentido. Por supuesto que el impacto social y el deporte de alta convocatoria en México, que es el fútbol, y el ambiente que se puede generar en los municipios en torno ya a los últimos momentos de las competencias, pues son bastante interesantes, y este premio que ofrecen de salir al extranjero también, pero no deja de ser ese modelo donde los políticos o los tomadores de decisiones, la clase política, pues privilegian mucho esos eventos deportivos, esos programas deportivos que les luce para la foto, ¿no? Pero que no necesariamente impactan positivamente en nuestros indicadores. O sea, es cierto, tiene sus bondades, ¿no? A fin de cuentas, caes en el hecho de estar promoviendo algo que sí es buena idea, porque nos tocó ver. Yo soy testigo, vi la primera edición y la verdad es que de la Copa Jalisco, y la verdad es que fue impresionante, sobre todo ver el esfuerzo de cada uno de los municipios que pudieron participar en ese momento, pero después vino otra situación allegada y es donde no hay la política pública, es decir, empiezas a inventar conforme a la marcha. Y te digo esto porque de repente aparecieron cachirules, aparecieron también semiprofesionales, y de esto vamos a seguir tocando precisamente porque son ejemplos muy claros verdaderamente de que no se aplican las políticas públicas adecuadas, no se toma en cuenta a los expertos universitarios, investigadores y demás para poder crear políticas públicas deportivas en el Estado. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestro invitado, el doctor Francisco Gómez Chávez, quienes, bueno, pues están preparando lo que es el Congreso Internacional de Educación Física y Deporte de este año 2023, allá en Puerto Vallarta, 24 y 26 de abril. Pero esto nos da pauta precisamente, a ver, ya escuchábamos, México está reprobado en educación física, cultura física, llámele como quiera, estamos reprobados y eso no habla. Se habla que políticas públicas. Yo tengo mis dudas, Francisco, si realmente, y si una vez se lo pregunté al señor gobernador Enrique Alfaro, le dije, ¿de veras entienden los funcionarios qué es una política pública? Porque hasta donde yo he investigado y he estado, una política pública es verdaderamente buscar un beneficio generalizado, pero que sea sustentable, que sea medible. Y hoy por hoy, hay supuestamente sus políticas públicas, frase que la traigo atravesada,
transversal. ¿Qué es eso? O sea, escuchen al director del CODE, escuchen a todo mundo. No, las políticas transversales. Que me expliquen qué es la política transversal cuando ni siquiera podemos entender y explicar una política pública deportiva. Pues podemos plantear que una política pública es una decisión escrita que se toma en torno a desarrollar una serie de acciones para dar solución a alguna problemática o encaminadas a desarrollar alguna iniciativa que se tenga en el ámbito público. Y una política pública transversal, pues es aquella que cubre una serie de elementos o de necesidades sociales. Pudiéramos hablar que una política pública transversal en el deporte pudiera cubrir elementos de salud pública, pudiera cubrir elementos de desarrollo integral de la niñez o del ser humano en las distintas etapas de la vida, que pudiera tener elementos asociados a la prevención del delito, que pudiera tener elementos asociados a la reestructuración o a la reintegración del tejido social. Francisco, perdón que te interrumpa, pero estos deben de ser medibles, tangibles. ¿Todo debe ser medible? Escuchamos con frecuencia a los dirigentes del CODE, al señor Fernando Ortega, a su compadre Carlos González Cisneros, a todos sus directores diciendo, no, es que vamos a traer una derrama económica, mucha derrama económica en el municipio. Primero, no son Secretaría de Turismo, para empezar. Y segundo, no me saben decir cuánto es la derrama de que traídos los eventos en 4 años que llega. Y ese es un grave problema, o sea. Es un problema, y es un problema planteado desde esta perspectiva. El desarrollo de una política pública o de un programa sectorial cualquiera que sea, en este caso de deporte, tiene que partir de una evaluación, de una medición. Porque si no medimos cómo está una situación, o cuál es el estado que guarda un fenómeno social, en este caso deportivo, de práctica de actividad física, pues lo vamos a intervenir mal, o lo vamos a intervenir a ciegas, o lo vamos a intervenir parcialmente. O va a suceder lo que comúnmente pasa, que van a intervenirse los programas a partir de las ocurrencias o los gustos de los tomadores de decisiones, ya sea el béisbol, o ya sea el fútbol, o ya sea lo que le gusta a mi compadre o lo que le gusta a mi amigo. Y no se interviene a partir de los gustos y necesidades de la población o las posibilidades. Y sí queda claro que hay un fenómeno social en este momento, y sobre todo acelerado por la pandemia, en torno a que, si bien queda claro que hay un índice muy bajo de práctica de la actividad física en las distintas sectores de la población, particularmente en este caso la niñez y la juventud, sí hay una mayor conciencia de las personas en torno a la relevancia de la práctica de la actividad física. Y cuenta de ello lo da pues esta convocatoria que tú haces a partir de esto. Es algo que te llama la atención, pero que se dio a partir del resultado, creo yo, más importante de esta boleta, que es llamar la atención, ¿no? Claro. Que se genere diálogo, que se genere discusión en torno a por qué se invierten 2.500 millones de pesos a nivel federal, 400 millones de pesos a nivel estatal, y los resultados son estos. Entonces, sí debemos pasar de una política pública transversal, o antes de hablar de una política pública transversal, pues de un proceso de integración, de inclusión o de vinculación de los distintos órdenes de gobierno. Vamos a ser más concretos y ejemplos. Por ejemplo, tenemos desde hace varios años ya las famosas funciones de Vox que hace el CODE, que se transmiten y que dejan mucha imagen de los municipios. Yo no he visto contabilizado, no han reportado ni a cuántos impactos, ni cuántos, está como el casco de Checo Pérez, ¿no? Que no saben ni cuántos impactos, y además el costo es muy caro. Estas funciones, ¿en qué se ha redituado? Y dicen, agarran una frase también, es que para apoyar a los jóvenes y a los niños, que me digan el número de niños y de jóvenes que van a las funciones. No se ve eventos que invierten mucho dinero en nivel internacional. Supuestamente acabamos de vivir un Panamericano de bádminton solo. ¿Cuánto inviertes? ¿Y dónde están? No hay niños, no hay jóvenes. Y eso también parece ser que no entienden ni siquiera la política pública, ni siquiera tienen el sentido de responsabilidad verdaderamente de poder ver por el deporte en general. Yo creo que en mucho sucede este fenómeno donde sobre todo los políticos, las decisiones las toman en torno a qué le puede generar mayor retribución en su imagen personal, en su imagen como gobernante, y todo lo demás pasa a un segundo o tercer plano, ¿no? No hay un proceso real, efectivo,
en el cual el ejercicio de los recursos públicos se mide el impacto. Creo que la doctora Galaviz planteaba muy bien, no hay cómo medir, y queda claro que el Estado, ni los municipios, ni el Estado, y muchas veces tampoco la Federación, tienen la posibilidad de medir, ¿no? Ni de analizar cuál es el contexto que existe antes de intervenir o para poder diseñar esos programas o políticas públicas, y también no tienen la capacidad, porque no tienen el personal capacitado o financieramente, o la institución no tiene la posibilidad de medir cuál fue el impacto de esas políticas públicas. A ver, pero ni siquiera la capacidad de acercarse, firmar convenios reales, tangibles, con las universidades que sí tienen ese procedimiento, esa metodología, y que de alguna manera tendrían que buscar, porque no me digas que no se puede hacer. Entonces, ¿cómo hicieron la boleta? Yo creo que queda muy claro en el estado de Jalisco que con un gobernador con las características del que tenemos, ¿no? Una persona tan autoritaria, tan impositiva, pues es muy complicado hacerle saber o llegarle información que no considera relevante o que considera que le afecta a su gobierno, ¿no? Que claro, en mucho eso fue el distanciamiento con la universidad, expertos que en distintos temas le señalaban problemáticas, y lo que él pedía es que esas personas dejaran de emitir sus comentarios en torno a eso. Claro. Y en función de ello, pues es que las universidades pueden contribuir, o que podemos contribuir a solucionar problemas sociales con investigaciones por encargo, investigaciones aplicadas. Que nosotros podamos desarrollar proyectos de investigación que sean útiles para el municipio o para el Estado, pues depende de ese proceso de vinculación. Claro. ¿No? Y en este caso también aplica para el deporte. Por supuesto. Vallarta, ¿cuántas solicitudes de investigación tiene por parte del CODE que llevan 4 años? Realmente es muy incipiente. Las semanas pasadas fue el acuerdo de desarrollar 2 proyectos de investigación en torno... ¿En 4 años 2 proyectos? 2 proyectos. Bueno, y van a iniciar, o sea, es muy incipiente, es muy complicado. Y no me digan que esto no es sabido. Ahora, hay otro, vámonos adentrando, porque hay otro sector muy importante, muy trascendente, del cual depende precisamente la educación física, cultura física, llámele como lo llame, que es la Secretaría de Educación Pública. Y nosotros vemos que faltan maestros de educación física para impartir sus conocimientos en muchas escuelas, programas que, bueno, si me dicen, con todo respeto, Emma Solórzano, si me dice que ganar el nacional de la categoría de las secundarias, eso es un avance, no, bueno, ese es un atributo y un estímulo para los muchachos muy merecido, sí, quizás para la escuela, pero ¿cuál es la política pública? ¿Cuál es el programa? No tenemos programa nacional del deporte. Pues que me digan entonces cómo es, y ese tipo de cosas influye mucho, ¿no? Sobre todo, es el labón, porque además de ahí salen los programas. Pues habrían elementos que medirse. En el caso de la educación física, yo creo que son 3 elementos muy importantes en torno a las instalaciones con las que cuentan cada uno de los planteles educativos, que conocemos cuáles son y en qué condiciones están, que realmente son muy pobres y poco adecuadas y poco seguras. El equipamiento con el que se cuenta, que seguramente la infraestructura deportiva de las escuelas es pobre, es incompleta, es insegura, está dañada, es insuficiente. El material con el que cuenten los profesores y profesoras para la clase de educación física, que prácticamente debe ser inexistente. Y el profesorado de educación física, que a nivel nacional, veíamos en la boleta, la cobertura apenas pasa el 30%, es decir, 7 de cada 10 escuelas no tienen profesor o profesora de educación física. Y además los tienen muy limitados, porque hay muchos profesores que verdaderamente no pueden trabajar, porque si se lesionan, se van contra el profesor. Si le pasa algo al muchacho, se van contra el profesor. O sea, ¿qué dices tú? Pues por eso no quieren ser entrenadores ni profesores de educación física, ¿no? Minuto 44. La verdadera cara del deporte. Sin duda que hace falta la investigación, los datos duros para poder seguir avanzando en materia deportiva, en cuestiones de políticas públicas, en programas, en acciones concretas que vayan desarrollando precisamente a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Otro de nuestros invitados que nos visitó tocando precisamente este tema fue Guillermo Torres, el presidente de la Asociación de Atletismo en el Estado. Y a él lo invitamos a hablar de este tema porque
que la World Athletic o la Federación Internacional de Atletismo tiene un programa muy interesante para los niños y este programa fue presentado como programa piloto por Ana Gabriela Guevara en Colima. Este proyecto está trabajándose en otros estados desde el 2011 y Ana Guevara viene, la titular de la CONADE, viene y lo presenta como programa piloto. Nos hablaron precisamente, Guillermo Torres, de este proyecto que tiene la Federación Internacional de Atletismo y también tuvimos la visita de un profesor de educación física, fue René Nuño, quien nos habla precisamente de la realidad que están viviendo tanto jóvenes, niños y por supuesto los maestros de educación física. Aquí vamos a recordar lo que ellos nos dijeron. ¿Qué es la actividad física? Sí, bien, Sergio. La actividad física pues es cualquier actividad que nos lleva más allá del estado de reposo y que genera un desplazamiento, que puede ser un desplazamiento de una parte del cuerpo, que son actividades de manipulación, el sujetar un objeto, lanzarlo, cacharlo, pero si también ya le ponemos locomoción, pues son actividades donde desplazamos todo el cuerpo, que puede ser caminar, gatear, rodar, saltar, correr, y también tenemos pues actividades de estabilidad como los giros y equilibrios estáticos y dinámicos. Eso es la actividad física. Okay. Y la educación física pues es una forma de intervención pedagógica que está basada en cuatro elementos importantes, que viene siendo la planificación de las actividades a realizar por los niños, la evaluación del profesor, la intervención pedagógica, es decir, qué ajustes razonables el profesor hace a su práctica dependiendo del desempeño de los alumnos, así como también la interacción de capacidades como son la fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad y coordinación, habilidades que acabo de mencionarlas, que promueve la educación física, y por último la salud como eje transversal. Eso pues es la diferencia entre actividad física y educación física. Educación física pues tiene una connotación pedagógica. Ok, y ambos casos quiero entender que terminarán, según la disposición de cada uno de los padres de familia y después más grande cada uno de los muchachos, tiene importancia y fundamento para poder llegar a ser un destacado deportista. Claro, sin embargo, ahí es una situación compleja en el sentido y paradójica, porque la finalidad de la educación física es que el niño desarrolle la corporeidad, que viene siendo la aceptación de su cuerpo, de sus límites y posibilidades. Es decir, ok, no sé esta actividad o este deporte, pero le entro. Eso es la corporeidad, decir, ok, de acuerdo a mi somatotipo, puedo participar en estas actividades, mi condición física, que desarrolle también la motricidad, los movimientos que mencionamos, locomoción, manipulación, estabilidad y creatividad. O sea, es un ser pensante en esta situación de ludo, que se divierte, y somotricidad, cómo resolver problemas de movimiento, claro, haciendo acuerdos con sus compañeros. Al final, la educación física busca formar ciudadanos, no busca formar deportistas, pero si un ciudadano siempre va a ser un deportista, es sí, pero yo me refiero, y aquí también te invito al diálogo, a la discusión, mi querido Guillermo, pero yo me refiero en este sentido. O sea, es cierto, por ejemplo, tener psicomotricidad, pues es importantísimo en el deporte. ¿Te vas a esperar a adquirir la psicomotricidad cuando tengas 10 años? No, ya la perdiste, Memo. Sí, claro. Aquí el maestro René da un contexto muy interesante, y lo que es la pedagogía en la cuestión de la educación física. Si nos fuéramos más allá con todos los estudiosos que han estado ya en la cuestión del desarrollo de la inteligencia, tan solo con ese aspecto, el niño aprende y desarrolla su inteligencia a través del movimiento. Claro. Vayámonos con ese otro punto. O sea, la cuestión de inteligencia solamente se da a través del movimiento, y hay algo contraproducente en la cuestión de que cuando salimos del kinder, los niños ahí sí ruedan, cantan, bailan, hacen todo ese tipo de actividades motrices y psicomotrices. Cuando llegan a la primaria, desafortunadamente, siéntate, cállate, no hables, no mires, no voltees, no nada. Se rompe con una cuestión de un principio de fisiología del desarrollo de la inteligencia para el niño.
la cuestión de que si podemos llegar a tener grandes deportistas a través de eso es base. Claro que sí, o sea, si tenemos unos grandes niños con un desarrollo psicomotriz, que en un momento también la psicomotricidad entró como un modelo pedagógico de la educación física, digo, a mí me gustó mucho, incluso di clases en kinder en ese aspecto, por lo tanto que me gustó, y si se rompe ese esquema, pues creo que ni siquiera vamos a tener ciudadanos capaces de la cuestión percepción del tiempo y el espacio, y ritmo. Así. Ni siquiera vamos a saber bailar. Claro, no, es que es cierto, o sea, los que nos encanta el baile, pues tienes que tener coordinación, en fin, todo eso, ¿no? Ahora bien, el hecho de lo que estamos viviendo y el profesor nos puede sacar del error si sí es cierto o estamos mal informados, en el sentido de que hoy por hoy en nuestro estado es 1 hora a la semana la que se da educación física. No, ahí es una parte importante que de aquí en la boleta de calificaciones sobre actividad física menciona que la recomendación de 1 hora a la semana, que así establecen los planes y programas a nivel nacional. Sin embargo, Jalisco, en un acuerdo con Secretario de Educación y la Dirección de Educación Física, se dan 2 horas a la semana en educación básica, educación primaria. Sin embargo, si nos vamos a los porcentajes, el 4.4% de las clases en las 40 semanas de actividades representa la educación física. O sea, ya al multiplicar por 2 es 8.8%, ni siquiera el 10%. Entonces, lo que comentaba el maestro, no, o sea, menos de 1/10 parte de educación física, pues sí es la base, pero no es suficiente. Claro. Y es por eso que se nos da esta calificación de reprobación, uno de los índices importantes. ¿Debiera de existir más horas? En algunos estados, como el ejemplo de Colima, hay 3 horas, pero también es un acuerdo interno en el estado, pero claro, sí sería lo más pertinente en ese sentido. En secundaria sí está establecido 2 horas por semana, pero paradójicamente pasamos de que en primaria son 5 horas por semana la jornada y en secundaria son 7 horas. Entonces aumenta muy poco, aumenta al 5.8% de la carga total de las clases, la educación física. O sea, perfecto, vamos más casi estamos a la mitad de lo que se hacía en la primaria. Como sea, ahí está comprobado prácticamente el por qué se reprueba en actividad física en México. Estamos reprobados. Vamos a hacer una pausa, volvemos rápidamente. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. El tiempo es cruel y así es que va la pregunta directa. ¿Cómo hacer, René y Guillermo, y convencer a los que no estén convencidos, padres de familia, o que de alguna manera pues no estén de acuerdo, de que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan tener 1 hora diaria de educación física y que se sumen, no llamémosle presión, no, al apoyo para que esto verdaderamente pueda ser factible? René. Bien, pues tendríamos que retomar la situación de que ahora a nivel mundial la mayor causa de muerte son las enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, y un factor de riesgo es el sobrepeso y la obesidad, e inclusive también las enfermedades emocionales. Tenemos el caso del lunes pasado, una niña de 15 años se arrojó a las vías del tren, el resultado le amputaron la pierna. Hemos tenido en secundaria casos de ataques de ansiedad donde pierden el conocimiento, no manejan adecuadamente lo socioemocional. Sabemos que la actividad física genera endorfinas, que hace un bienestar interno, y está más oxigenado el cerebro, organizan mejor sus ideas, piden ayuda. Hay 5 tipos de alumnos sobresalientes, que viene siendo los cognitivos, los sociales, los psicomotrices, los creativos y los artísticos. Entonces, en la cuestión de la motricidad, pues le abona a todo ello, porque
las actividades que se realizan con educación física, ninguna de las otras materias lo logran. Lo logran. Así es. Sí. Bueno, voy a tomar entonces yo el contexto, el aspecto social, perdón. Entonces, invitarle a los papás que invertirle al niño en el deporte es mejor que ir a un centro de rehabilitación o a un centro ya de readaptación social, que te sale más caro por ese lado, ¿no? Y por el otro, bueno, la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos vamos a traer ese proyecto de Kid Athletics para que más maestros, entrenadores se certifiquen sobre y conozcan el proyecto de Kid Athletics. Muy bien. Y bueno, pues ahí queda claro prácticamente lo que es la invitación. En lugar de estar haciendo eventitos y eventotes, en lugar de estar invirtiendo, hombre, hay una prioridad. Aquí está, minuto 44, se las pone, señores autoridades, convenzan. Hagan la modificación para que la Secretaría de Educación Pública se dé, que haya voluntad política verdaderamente para incrementar la actividad física en las escuelas y que nuestros niños sean y puedan tener ese factor y esa oportunidad de ser más sanos, ciudadanos más sanos, más saludables, deportistas. Y bueno, pues inviértanle ahí. Ahí está la propuesta. Bien, pues usted ya lo ha escuchado. Problemas de fondo, de trascendencia. Esto de la actividad física, volvemos a reiterar, es todo un proceso para que esos niños jóvenes que tengan motricidad, que desarrollen sus habilidades, que se vayan incursionando en el aprendizaje del deporte y más adelante ir escogiendo alguna disciplina deportiva y que lleguen con más habilidades de las que hoy llegan y que les cueste menos trabajo en lo que sería el deporte de alto rendimiento. Es un proceso ciertamente complejo, pero que verdaderamente desde hace muchos años han cerrado los ojos las autoridades. No les ha preocupado realmente. El deportista, reitero, va a llegar con o sin. Y hay pruebas, cientos de pruebas a lo largo de los años de nuestros deportistas que no han contado y que lógicamente los héroes no los podemos omitir. Los héroes son los padres de familia que creen en sus hijos, que creen en los sueños y que sueñan precisamente con tener un gran atleta en casa, destacado, que sea ejemplo en todo el país y a nivel internacional. Así se han forjado y esa es la historia de nuestros grandes ídolos deportivos. Ya es hora que las autoridades de veras tomen el toro por los cuernos y que realmente afronten este problema, metan en cintura a quien tengan que meter en cintura, poder tener programas reales de educación física. Colima, en la lucha interna, hay que aprender de los demás, en la lucha interna en Colima, creció a 3 horas a la semana. Jalisco, siendo el número 1 en el deporte, no lo ha podido hacer. ¡Hombre! ¡Ajá! Pero ¿qué tal las funciones de box? Es así, dejan supuestamente imagen, eventitos. Panamericanos de bádminton, solos, no invitan a niños, no invitan a jóvenes. Es una tristeza que en Jalisco estemos viviendo eso. Así es que trabajo lo tenemos todos, hay que ponernos a trabajar. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Recuérdelo, lo estaremos esperando aquí la próxima semana. Mil gracias.